Muy bien. 1, 2, 3. Compañeras, 1, 2 y 3. Buenos días, señor presidente. Buenos días, procurador. Diego Elías Cedillo, de Tabasco Hoy, Campeche Hoy, Quintana Roo y Diario Basta y Grupo Cantón. Señor presidente, aprovechando ahorita lo que nos presentó con respecto a la consulta de revocación de mandato, destacar este hecho de que 9 de cada 10 mexicanos en este ejercicio democrático votaron para ratificar que continúe usted como presidente de la República. Bajo esta premisa, presidente, preguntarle cuál sería el legado que usted le gustaría dejar a las y los mexicanos en términos democráticos. Si bien con la reforma político-electoral se tiene previsto que se atienda esta arista pendiente dentro del gobierno, dentro de las instituciones, ¿cuál sería este legado en democracia que usted le quisiera dejar a las y los mexicanos? Y preguntarle si el secretario de Gobernación o la secretaria de Seguridad le informaron si hubo saldo blanco, si hubo algunas anomalías en el proceso electoral que ocurrió el día de ayer. Gracias, presidente. Bueno, esta es una muy buena experiencia para la aplicación de la democracia participativa. Con la reforma que vamos a presentar, la reforma electoral, se van a considerar algunos aspectos para facilitar el que pueda ser vinculatoria. Pensamos que es muy alto lo del 40% de participación. Ahora participó mucha gente, pero no pasó del 18%, 17, casi 18%. Entonces sí podría reducirse a que no sea el 40%, a que sea el 30% y si se puede el 20%. Eso sería lo mejor. Si no es posible el reducir el porcentaje de participación para que sea vinculatoria la consulta, pues quedaría también a la voluntad del presidente, sea hombre o sea mujer. Yo dije que no importaba si no votaba el 40% de los ciudadanos, que si perdía me iba, porque también, aunque se trate del 18 o del 10, si se pierde, ¿cómo se gobierna? Ya es muy difícil. No se puede gobernar sin el respaldo de los ciudadanos. Por eso es más cercana a la democracia participativa, o es más cercana a el ideal democrático, la democracia participativa. Porque si es democracia representativa, me eligieron por 6 años y haga lo que haga, no me pueden quitar, porque así está en la Constitución y así está en la ley. En cambio, con la democracia participativa existe este método de revocación del mandato y esto obliga a quien esté en la presidencia a actuar con rectitud, con honestidad, a no darle la espalda al pueblo, a no robar, a no ver el presupuesto como un botín, porque la gente no se lo permitiría. A los 3 años afuera. Entonces, yo creo que eso es un gran avance, el que se haya dado este primer paso. Esto va a ayudar mucho para consolidar la democracia y para tener buenos gobiernos, para que el pueblo siempre tenga las riendas del poder en sus manos. Por eso estoy muy satisfecho, muy contento con esta decisión de la gente de participar, porque la apuesta de nuestros adversarios era a que se fracasara. Yo no sé cómo son demócratas, porque si son demócratas calculadores, interesados, si van a buscar la democracia solo cuando piensan que van a sacar provecho, pues eso no es ético, no tiene que ver con la moral y no tiene que ver con el ideal democrático. Es muy lamentable que haya todavía esa postura y también muy lamentable la actitud del INE. Debería de estar ahora celebrando si no hubiese puesto obstáculos. No pudieron, a pesar de que no estaban de acuerdo con la revocación del mandato, estaban en contra. Una paradoja que los que deben de estar promoviendo la democracia actúen de manera antidemocrática. Pudieron resolver el poner las casillas, pudieron resolver el difundir más la consulta, firmando acuerdos con los medios de comunicación, organizando debates, pero no hay dinero y por lo mismo pues no hay consulta. Hubo un partido, Morena, que devolvió 500 millones de pesos y no quisieron aceptarlo. Tuvo que haber una modificación y se aprobó que sea reingresado ese dinero al gobierno federal, a la tesorería, para obras en beneficio de la gente afectada por inundaciones o por otros siniestros. Y en eso se va a utilizar ese dinero aportado. Pero bueno, había la forma de difundir más, de promover más. Los mismos dirigentes de los partidos que calcularon, no vamos a ganar. Y si no vamos a ganar, pues no participemos. Entonces, la democracia es ganar y ganar y ganar y ganar y ganar. No, la democracia es hacer valer el derecho que tiene el pueblo a elegir libremente a sus autoridades y tomar las decisiones que más convengan al interés de la nación. Eso es la democracia. Entonces, pues es iniciar una etapa nueva. Acuérdense que estamos dando los primeros pasos en materia de democracia. México es de los países más atrasados del mundo en materia democrática. Siempre hemos hecho el repaso, pero no se debe de olvidar, sobre todo para los jóvenes. Durante 3 siglos, desde que nos invadieron los europeos, los españoles, pues se estableció un sistema
sistema virreinal. La monarquía española nombraba a virreyes para dominar México. Desde luego, pues no había democracia. 300 años. Los virreyes nombraban a sus representantes en las regiones del país, en las provincias, se llamaban alcaldes mayores. Con la independencia se inicia un proceso en busca de la democracia. Hay una república federal, pero solo un presidente electo termina, Guadalupe Victoria, el primer presidente de México, termina su periodo de 4 años, porque antes no eran 6 sino 4. Y de ahí ya no hay democracia. Cambia el sistema federal por el sistema centralista y entra a la escena política Antonio López de Santana, que en ese periodo, la primera mitad del siglo XIX, es 11 veces presidente de México. Luego hay, después de la guerra de reforma, después de la invasión francesa, se restaura la república y hay 10 años de apego a la Constitución, de legalidad, de periodismo libre, con el presidente Juárez y con el presidente Lerdo. Pero eso se termina con una toma del poder encabezada por Porfirio Díaz, con la bandera de la no reelección. 1876 toma el poder y manda al exilio al gobierno legal legítimamente constituido, encabezado por Sebastián Lerdo de Tejada. Y se queda de 1876 hasta 1911 como hombre fuerte, 34 años. Viene la revolución y ese hombre excepcional, Francisco I. Madero, que se adelanta a su tiempo y que llama al pueblo a tomar las armas para derrocar la dictadura porfirista con el lema sufragio efectivo, no reelección, voto efectivo, que efectivamente sea el pueblo el que elija a sus autoridades. Asesinan a Madero, por eso es el apóstol de la democracia. Y ya, hacia adelante, no hay democracia. Don Daniel Cosío Villegas, y lo repito, decía, ya no está don Porfirio, pero quedó doña Porfiria, porque en los años posteriores a la Revolución Armada se constituye un partido único en 1929 que agrupa todos los partidos regionales, hace un solo partido. Y ese partido, aunque se transforma con el tiempo, domina por 70 años. Luego se piensa, bueno, ¿qué pasaba en todo ese tiempo? ¿Quién elegía? Pues el presidente, los gobernadores. Desde la época de Porfirio Díaz se estableció la regla de que el presidente ponía a su sucesor, a los diputados federales y a los senadores, y a los gobernadores. Y los gobernadores ponían a los presidentes municipales, a los diputados locales, a los magistrados del Tribunal Superior de Justicia de los estados. Así fue, hasta hace poco. Empieza a haber un movimiento por la democracia en los últimos tiempos, sobre todo a partir de 1988, porque aunque habían partidos de oposición, pues la mayoría eran partidos paleros, para simular de que había democracia en México. Entonces, en el 88 sí inicia un movimiento democrático contra el partido único. Hay fraudes electorales en todos los tiempos, fraude electoral en la época que participa Vasconcelos, fraude electoral en la época que participa el general Enríquez, fraude electoral en el 88, fraude electoral en el 2006, en el 12, fraudes electorales. La gran decepción es que se triunfa por primera vez, la oposición gana la presidencia en el 2000 y no hay cambios. Desde luego sigue el mismo modelo económico que ya se había implantado desde Salinas. Continúa con Fox, ya lo hemos dicho aquí, el secretario de Hacienda de Fox había estado de subsecretario de Hacienda de Salinas, Gil Díaz, y continuó lo mismo. Y luego no solo mantienen la misma política económica antipopular, entreguista, sino hacen fraude. Llegaron gracias al movimiento por la democracia, por el esfuerzo, por el sacrificio de muchos. Y cuando llegan, además de que no hacen nada en beneficio del pueblo, de que hacen alianza con los corruptos, además de eso, deciden no establecer la democracia. Y nos roban la presidencia en el 2006. ¿Se acuerdan de la frase, haiga sido como haiga sido? Entonces, apenas estamos dando los primeros pasos. Y claro, este es un proceso, por eso celebro lo de ayer, porque es un avance. Siempre hago el símil de los esclavos, que cuando triunfa la revolución y llegaban los revolucionarios a las haciendas hace relativamente poco, 100 años, porque la abolición de la esclavitud en México se llevó a cabo en 1914, 1915, 100 años después de que la proclamara el cura Hidalgo. O sea, siguió habiendo esclavitud y es hasta 1914, 1915 que es abolida la esclavitud con leyes contra el peonaje. Entonces llegaban los revolucionarios a las haciendas y les decían a los peones, ya son libres, y los peones en vez de alegrarse se ponían a llorar porque no sabían qué era la libertad. Ahí estaban enterrados sus tatarabuelos, sus abuelos, sus tatarabuelos, bisabuelos, abuelos. Hasta para casarse se tenía que pedir permiso al amo. Tuvo que pasar un tiempo para que la gente empezara a ejercer su libertad. Pues así son los procesos políticos y sociales. Entonces ayer avanzamos y vamos a seguir avanzando. Claro, imagínense los que tienen mentalidad conservadora, que son demócratas de mentira y autoritarios de verdad. Pues a ellos no les gusta, les molesta. Además traen la vieja tradición de que debe de votar. Eso también se dio en nuestro país. Incluso gente lúcida, como Justo Sierra,
guerra estaban a favor de que se le diera el derecho al voto solo al que sabía leer y escribir, el sufragio universal, que se considerara ciudadano. Bueno, en todo el siglo XIX, en la mayor parte del siglo XIX, no se consideraba ciudadano a los peones, no tenían el derecho a votar. Después se tuvo el derecho al voto universal y luego el voto, derecho al voto de la mujer, que tampoco podía participar. Entonces, son procesos que tenemos que mantener. Se puede decir, ¿y qué tiene que ver esto de la democracia con mi trabajo, con mis ingresos, con la posibilidad de que mis hijos estudien o que yo tenga oportunidad de curarme y también mi familia? Tiene que ver mucho, 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 mucho. Porque si hay democracia, hay justicia, hay honestidad. Cuando no hay democracia, no hay justicia y no hay honestidad. Impera, prevalece la corrupción. La democracia es competencia, es un contrapeso. Obliga al que está en el gobierno a hacer bien las cosas. Repito, nadie se puede sentir absoluto. Entonces siempre están obligados a actuar con rectitud. Y el que no lo hace, vámonos. Tú te equivocaste. Tú no puedes dedicarte al servicio público. Tú dedícate a los negocios privados. No te dediques a la política, porque la política es un noble oficio que ni los más sucios políticos han podido mancharla. No confundas política con politiquería. Son cosas diferentes. La política es lo que le permite al ser humano ponerse al servicio de los demás, ayudar a los demás, es servir y es un imperativo ético. Entonces, a ver, no cualquiera. Ya, yo quiero ser presidente municipal, yo quiero ser gobernador, yo quiero ser diputado. ¿Y cuáles son tus ideales? ¿Y cuáles son tus principios? ¿Y le tienes amor al pueblo? ¿O estás pensando nada más en ti, en cómo enriquecerte, en cómo sentirte superior o muy importante? Pues eso no tiene nada que ver con la política. El poder, repito, solo tiene sentido y se convierte en virtud cuando se pone al servicio de los demás. Entonces, lo de ayer fue una muy buena lección de democracia. Eso es lo que puedo comentar. No, todavía. Esta semana, te tocaba a ti. Bueno, pero ya te la contesto, que es importante la pregunta. Esta semana vamos a estar pendiente de la reforma constitucional en materia de la industria eléctrica. Y voy a estar atento. Toco madera. Si no se tiene mayoría y se aprueba esta reforma, porque se necesitan 2/3 partes, si triunfan los conservadores, los que están a favor de las empresas extranjeras y en contra de la Comisión Federal de Electricidad, en contra de los intereses del pueblo de México, si triunfan, porque no se descarta, son muchos los intereses, porque quieren seguir robando. Entonces hay presiones muy fuertes, están los legisladores sometidos a fuertes presiones. En el caso de que no se alcance la mayoría absoluta, al día siguiente envío la ley para reformar la ley minera y proteger el litio, porque para esa reforma a la ley minera y proteger el litio, porque es un mineral estratégico para el desarrollo independiente de México, que no debe de ser entregado a particulares, mucho menos a extranjeros, que debe ser propiedad del pueblo y de la nación. Para esa reforma específica no se requiere mayoría absoluta, es con mayoría simple, la mitad más uno, y yo estoy seguro que eso se va a lograr. Entonces nos vamos a proteger así, porque ya con la decisión de la Corte de declarar constitucional la reforma eléctrica, ya ayuda, sobre todo para que podamos desarrollar las hidroeléctricas y producir energía limpia, barata, y no aumentar el precio de la luz. Ya con eso estamos protegidos, y además otras decisiones que ya se tomaron. Desde luego, lo mejor es la reforma constitucional, pero voy a estar pendiente, porque al día siguiente si se cometiera esa traición, mandaría yo la reforma a la ley minera para proteger el litio. Gracias, presidente. Y ahora, aprovechando el inicio de las vacaciones de Semana Santa, la Ciudad de México es uno de los destinos turísticos por excelencia en todo el mundo. Entonces, presidente, ¿se tiene previsto que muchos turistas vengan en estas vacaciones de Semana Santa a visitar el aeropuerto Felipe Ángeles, a visitar Los Pinos? Y también, presidente, muchos arriban aquí al Zócalo, al corazón de México. Preguntarle, presidente, si su gobierno tiene previsto en algún momento, aprovechando ya el final de la pandemia de COVID-19, abrir otra vez las puertas de Palacio Nacional para que todas y todos los mexicanos puedan visitar aquellos murales que usted nos enseñó alguna vez, e incluso que los jóvenes pudieran conocer el interior de Palacio Nacional. Gracias, presidente. Sí, vamos a tomar en consideración esa propuesta, porque en efecto, en Semana Santa muchos vienen a la ciudad y hay que abrir los museos y todos los espacios culturales y ver si se puede abrir el patio central para los murales. Lo único que se estaba rehabilitando es el antiguo foro legislativo donde se firmó la Constitución de 1857. Estaba rehabilitando, pero puede ser que hayan terminado. Ayer estuve por ahí, pero no entré, nada más estuve recorriendo los pasillos, recreándome con los murales de Diego Rivera, pero es buena propuesta y hay que pedirle antropología, a la Secretaría de Cultura, Alejandra Frausto, para que se elabore un plan de orientación para visitantes de lo que se puede ver en esta bella ciudad, esta hermosa ciudad cultural, artística, la capital de nuestra república. Una cartelera que se elabore con la participación del gobierno de la ciudad. Esta es buena la propuesta. No vamos a tener mañana
mañanera. Mañana no hay, porque en la tarde tenemos el informe. Son los informes trimestrales que hemos venido rindiendo desde que llegamos. Entonces, mañana martes vamos a tener este informe, entonces no vamos a estar en la mañana. Y el miércoles sí, pero no vamos a estar jueves, viernes, sábado y domingo, hasta el lunes. Sí, allá voy a estar pendiente. Bueno, ya vamos a seguir. Buenos días, presidente. Hans Salazar, de Noticiero en Redes. Y continuando con el tema electoral, ¿qué diría, presidente, en este punto, en la parte de lo que sucedió el día de ayer? Porque previamente, kafkianamente, como se ha dicho aquí, Lorenzo Córdoba, el presidente del INE, amagaba con el tema de la anulación, y después de lo de ayer, no sé si tengan todavía el ánimo de estar buscando este asunto de la anulación de la consulta, preguntarle qué opina al respecto, si lo de ayer, el resultado que ya vemos que ha sido un respaldo político muy importante para su gobierno, para usted, considera que también esto fortalezca la variación en la votación en torno a la reforma eléctrica por parte de varios diputados que quizá vean en esto un tema de estar replanteando su voto a favor de la reforma eléctrica. Y por último, en este sentido, preguntarle si hay fecha concreta para la presentación de la reforma electoral, cuándo sería, si es que la hay, si esto sería también sano, la revocación de mandato que se estuviera llevando también a cabo en las gubernaturas, en la jefatura de gobierno, si fuera viable que se pudiera ya estar explorando a partir de esta participación directa. Y los migrantes quedaron también nuevamente marginados, como en muchas de las elecciones. Una migrante me decía, es que me vuelvo a sentir como fantasma, volvemos a sentirnos a un lado. Incluso hubo una participación de promover la consulta de migrantes en Los Ángeles, California, que concretamente pudiera también llevar algo al respecto de los migrantes en la reforma electoral. ¿Se contempla algo concreto al respecto para que ellos no se vuelvan a sentir así, presidente? Sería mi primer... Sí, mira, sobre este tema son de los asuntos que deben de analizarse para la reforma electoral. Es evidente que ha fracasado todo lo que se ha hecho para que puedan votar nuestros paisanos. Desde hace 20 años no se ha podido lograr que haya más participación. Yo creo que una posibilidad que hay que analizar, una opción a analizar, es lo del voto electrónico. No solo para los paisanos y para el extranjero, sino para todo el país. Sí, vamos a tener un consejo confiable, electo por la gente, con mujeres, hombres íntegros, de inobjetable honestidad, porque va a haber una elección, si se aprueba la iniciativa que vamos a enviar, para que la gente elija a los que van a ser consejeros, a los que van a estar en el Tribunal Electoral, que no sean representantes de grupos de intereses creados, que no sean representantes de partidos, que sean auténticos, verdaderos ciudadanos. Si va a haber gente confiable, entonces explorar la posibilidad del voto electrónico. Esto pues no se puede dar en las actuales circunstancias porque no hay confianza. Acuérdense que en el 2006 el cuñado de Calderón y de Brando fue el que manejó el sistema de cómputo, junto con el que después en premio le dieron la embajada de México en Estados Unidos, Sarucán. Entonces así no, porque pues ellos hacen la elección, los que manejen el sistema. Entonces no descartar esa posibilidad porque va a haber gente honesta, íntegra, no estos corruptos. Entonces se podría de esa manera sencilla que cada quien votara donde esté. Todos los mexicanos puedan votar, todos los mexicanos puedan votar. Y donde no haya teléfono, no haya posibilidad de hacerlo, pues a lo mejor ahí sí instalar las casillas o tener el doble sistema. Pero en las ciudades y en todos lados, desde la casa se vota sin necesidad de ir a la casilla. Imagínense también cuánto nos ahorramos. Son de las propuestas que deben de analizarse para que de esa forma los 40 millones mexicanos puedan participar, aun cuando estamos hablando de 40 millones en general, es toda la población, pero sí como 15, 18 millones de ciudadanos en Estados Unidos, mexicanos, estadounidenses, con doble nacionalidad o mexicanos, están allá. Sí, muy poco, por los trámites, pero siempre es así. La pasada elección que hubo más participación, pues no sé, pero deben haber votado, no votaron más, en la elección del 18, ¿sí? Como unos 200, 300 mil, pero son como ciudadanos mayores de 18 años, deben de ser como 18, 20 millones. ¿Mande? 300,000. Sí, muy pocos, muy pocos. Entonces, porque también hay preocupación por su situación migratoria, pero teniendo su teléfono lo pueden hacer. Hay manera, hay forma. Tenemos que ampliar, no limitar la participación de los ciudadanos. ¿Qué otra cosa comentabas? Sobre a partir de este respaldo político que ha obtenido el día de ayer, si considera que puede haber variación en la votación y si ojalá este tema de la anulación siga rondando en el tema del ánimo en el INE, también después del resultado, porque amagaron con ello. Ojalá y los diputados se liberen. Estaba yo viendo al presidente del PRI ordenándoles que voten en contra. En sentido estricto, nada más que no nos vamos a poner aquí tan legalistas, pero es violatorio de la ley, cuando menos es contrario al espíritu de la Constitución, porque el diputado es representante popular, no es representante de un partido. Entonces, ¿cómo un presidente de un partido les da órdenes? O sea, no
es correcto, cuando menos deberían de cuidar las formas. Pero un diputado es independiente, representa al pueblo y va a votar de acuerdo a lo que considere más conveniente para el pueblo de México. Así debería de votar. Y lo que le dicte su conciencia, no por línea. Entonces, ojalá y muchos se rebelen porque tienen una oportunidad histórica que no supo aprovechar hasta ahora, o que no ha sabido aprovechar hasta ahora. El PRI es partido revolucionario, institucional. ¿Cómo se suma al partido conservador de más tradición? ¿Por qué ellos no retoman las banderas de los revolucionarios de México? Si es un partido revolucionario, así surge. Hablábamos ayer, hace unos días, de que el presidente Lázaro Cárdenas fundó la Comisión Federal de Electricidad, que el presidente Adolfo López Mateos, priista, un buen presidente, una pequeña mancha ahí lo de Jaramillo y otras cosas, buen presidente, nacionalizó la industria eléctrica para electrificar los pueblos. ¿Por qué ir en contra de eso? Y en términos políticos, desde luego lo más importante es la coherencia, el mantener un ideal. El partido político es un agrupamiento de personas, mujeres, hombres, que se unifican para hacer realidad un ideal. Por eso se habla de declaración de principios. Hay un ideario ideológico y un programa en todos los partidos. Bueno, eso es lo fundamental, ser consecuente, defender al pueblo, defender a la nación en este caso. Pero bueno, vamos a pasar al terreno del juicio práctico, de la política. ¿Qué gana el PRI aliándose con el PAN? Nada. ¿Quién saca las migajas de esa estrategia? El PAN. ¿Cómo se va a quedar el PRI? Sin nada, porque todavía el PAN, ya hemos hablado de que surge para oponerse a la expropiación petrolera, surge para oponerse a la política popular y patriótica del general Cárdenas. La expropiación petrolera es en 1938 y el PAN se funda en 1939. Pues entonces, de que ellos estén a favor de los empresarios extranjeros, pues no hay mucho que extrañarse. Pero el PRI se desdibuja por completo. ¿Qué no podían ellos decir? En esto vamos, porque coincidimos, porque las 60 hidroeléctricas se hicieron en gobiernos del PRI y esas son las que están subutilizadas y abandonadas, y esas son las que se consideraron en la época del neoliberalismo como generadoras de energías sucias. La gran mentira, cuando con el agua se produce energía limpia, barata, y ya existe esa infraestructura que costó muchísimo. Michoacán, Infiernillo, la historia de esa presa, las historias de las hidroeléctricas de Chiapas, la historia de Necaxa, pues son la historia de gobiernos del PRI. Entonces, ¿cómo van a estar en contra de que se modernicen estas hidroeléctricas para producir energía limpia, barata y que no aumente las tarifas? ¿Por qué van a votar por Iberdrola? ¿Por qué van a votar por las empresas que tienen como propósito el lucro, que se han dedicado a corromperlo todo? Y bueno, repito, ¿qué ganan políticamente? Que no podían decir, a ver, hay una postura por la transformación que va con prisa, porque así lo ameritan las circunstancias. Y hay una postura conservadora que van como los cangrejos para atrás. ¿Qué no podían ellos decir? Nosotros vamos en medio, somos una tercera vía, vamos al centro. Pero en esto estamos a favor de nuestro pasado, de nuestra historia, a favor del pueblo. Eso políticamente les ayudaría más. ¿Qué hacen con las alianzas? ¿Cuántos gobernadores, si siguen así, les van a quedar? Yo ni debería de estar hablando de esto porque son sus asuntos, y si fuésemos egoístas y pensando nada más en que nosotros avancemos, hasta sería recomendable decirles, ahí la llevan, van bien, sigan su camino. Pero no, porque también está de por medio el interés nacional, el interés del pueblo. Entonces, esto se tiene que tomar en cuenta. Me dio mucho gusto ayer el resultado de la elección en Francia, la primera vuelta. El presidente Macron obtiene más votos, creo que 28%. En segundo, la señora Le Pen con 24%, y en tercero mi amigo Mélenchon con 20 o 21, que me dio mucho gusto. Pero fíjense, que bien por los franceses, porque el presidente de Francia, Macron, no crea todavía el COVID, Macron, pues es, vamos a decir, como socialdemócrata moderado centrista, ¿no? Lo ha hecho mal como presidente, lo tiene 28%. La señora Le Pen es derecha. Y segundo lugar con 24, que es bueno también eso para los franceses. Y en tercero, mi amigo Mélenchon, que es izquierda, con 21. Van a ir a segunda vuelta en 14 días. Y ahí se van a unir y ya nada más quedan dos. Queda Macron y Le Pen, Charles Le Pen. Entonces, en la unidad yo estoy seguro que va a triunfar señor Macron de nuevo. Pero hubo una cosa que me gustó mucho, que es un reporte, lo que significa que Francia tiene futuro. Mélenchon tiene el 21% de los votos, pero es el más votado por los jóvenes. O sea,
sea, la izquierda es joven, o sea, los jóvenes votaron por la izquierda. Los maduros o de edad intermedia por Macron y los mayores por la señora Le Pen. ¿Qué indica eso? Bueno, que Francia tiene futuro por los jóvenes. A pesar de que Mélenchon no es joven, es un poco lo que sucede con el dirigente de Estados Unidos, de Sanders, que es un hombre grande y resulta que votan por él los jóvenes. Pero bueno, así están las cosas en nuestro país. Se va a ver ahora, ojalá y haya una buena reflexión, un buen análisis sobre la reforma eléctrica y acerca de la amenaza de la anulación de la consulta. No creo eso, no hay elementos, pero no solo no hay elementos, también volviendo, regresando, porque la política es ideales, son principios, pero también eficacia, es el equilibrio entre los principios y la eficacia. ¿Qué gana el INE anulándola? La tendría que repetir, yo creo que así está la ley, ¿no? Y con cargo a su presupuesto, y ahora sí, a lo mejor hasta conviene porque van a poner todas las casillas. Por último, presidente, preguntarle sobre si es real esta posibilidad de acuerdo reparatorio en el caso de Emilio Lozoya y preguntarle también sobre si ha habido algún avance, si ha podido revisar uno de los temas que traje sobre los extrabajadores del puerto de Veracruz, los exmaniobristas, todo esto que se ha presentado ya directamente con el vocero. Sería todo. Muchas gracias, presidente. Sí, vamos a seguir viendo lo de trabajadores del puerto de Veracruz, a ver qué información ya tenemos, seguramente ya hay algo. Y acerca de lo del señor Lozoya, está en la Fiscalía, aunque pues el daño no es de esa cantidad. Bueno, apareció en el periódico Reforma, aunque también hay que verlo con cuidado, ¿no? No estaba enterado, pero sí ya pedí que se hiciera la investigación, porque el daño tendría que repararlo en Pemex. O sea, ahí tendría que ser. El daño es a Pemex. Y hay que ver Pemex qué está planteando, porque sí puede la Fiscalía, desde luego, aceptar la reparación del daño. Y nosotros estamos, además, de acuerdo con eso, porque significa devolverle al pueblo lo robado. Es dinero que va al instituto para devolver al pueblo lo robado, o dinero que va a Pemex, por ejemplo, la devolución por los sobreprecios en la planta de fertilizantes. Todo eso va a Pemex y de ahí estamos ayudando a los campesinos para que tengan fertilizante gratuito. Entonces, sí, nos importa la reparación del daño, nada más que sea justa. En el caso de, por ejemplo, de la reparación del daño para lo de la planta de fertilizante, el señor Ancira, es porque hubo una evaluación de la Auditoría Superior de la Federación y a partir de ahí se determinó que se habían pagado de más $200 millones. Entonces, en el caso del señor Lozoya, tiene que ser el mismo procedimiento, tiene que ser una autoridad competente la que haga el avalúo sobre el daño. Hay que ver si esto es cierto. Hoy pedí que se hiciera una revisión. ¿Pero cuánto decías de que era la reparación? ¿Cuánto trae el Reforma? Que son $10 millones. Sí, todavía se va a ver eso, todavía. Exactamente, eso es, porque está de por medio el que ofrezca información, que ya ha estado transmitiendo en la Fiscalía. Pues él fue el que declaró de que legisladores del PAN recibieron dinero para aprobar la reforma energética. Eso está por escrito. Hace falta que la Fiscalía resuelva ese y otros casos, pero le tengo confianza a la Fiscalía. Creo que aunque tarden, van a actuar con rectitud. Adelante. Se van a quedar las tres, compañeras, para pasar mañana, sí, porque ya estaba yo bien el reloj ya. Presidente de todos los mexicanos, su servidor Carlos Pozos, reportero de Los Molécula Oficial y columnista de la revista Petróleo y Energía. Antes de iniciar mis preguntas, quisiera hacer un agradecimiento, pues nunca antes en la historia de la nación, desde la Primera República Federal, pasando a la República Restaurada, los presidentes constitucionalistas, los presidentes sexenales, ninguno de ellos se había ocupado por los reporteros de a pie. Le agradezco a nombre del gremio y de los que serán beneficiados el anuncio hecho usted el miércoles 6 de abril para destinar el 25% de la publicidad gubernamental para los reporteros de a pie y para sus pensiones y servicio del Seguro Social. Gracias, señor presidente. Mi primera pregunta, señor presidente, quiero que me la responda, si es posible, como presidente constitucional de los Estados Unidos mexicanos. Quiero preguntarle por el actuar y proceder del presidente del INE, Lorenzo Córdoba, por el boicot, por señalar que se hizo o que hubo trampa por parte de funcionarios y sin decir su nombre indirectamente lo señala usted. ¿Cree usted que este presidente con sus consejeros sean llamados a una revocación de mandato? Y si usted nos pudiera adelantar, dentro de esta iniciativa de reforma electoral, está también la inversión ahora sí de la iniciativa privada para financiar las campañas públicas, porque los mexicanos pagamos 249,054,000 pesos, y si habla usted de que hay que eliminar o se puede hacer la votación electrónica, estaríamos hablando de que la credencial del elector se cancelara y el documento de identificación
aplicación fuera manejado ahora por la Secretaría de Gobernación. Y finalmente, en este mismo sentido, presidente, ahorita que acabamos de ver los resultados de los estados y sus votaciones, usted ha hecho algunas frases célebres como viva la dignidad, me canso ganso y los quiero desaforadamente. ¿Podría usted acuñar la frase los quiero irrevocablemente? Bueno, miren, primero decir que muy pronto, porque este es un trabajo que ya se está haciendo, vamos a presentar el plan de apoyo a periodistas, mujeres, hombres que se dedican a este noble oficio en todo el país, que va a consistir en una primera etapa, porque a lo mejor otros gobiernos amplían el apoyo, pero va a ser básicamente para salud, atención médica y pensiones, básicamente para eso, en el Instituto Mexicano del Seguro Social. Y se van a destinar recursos para mantener este fondo, el 25% del presupuesto de publicidad del gobierno federal. Y vamos a comenzar este año. Como quedamos, se va a integrar un comité de periodistas, un consejo. Se va a llevar a cabo una consulta con ustedes, no así tan amplia, sino buscando consensos de periodistas a los que ustedes les tienen confianza, aun cuando ellos no sean beneficiados del fondo, porque ya tienen asegurado su trabajo, ya tienen su seguridad social. Les digo esto porque cuando se anunció este plan, nos hablaron algunos periodistas con el propósito de ayudar sin que ellos sean considerados porque quieren apoyar a el gremio. Entonces ya estamos trabajando en eso. Antes había un día de la libertad de expresión. 7 de junio. 7 de junio. Podría ser para entonces ese día que lo iniciemos. Hay que hablar con Zoe para que ya. Pero ya iniciarlo significa que antes se tiene que tener la convocatoria, el padrón, todo. Eso por lo que estás planteando se va a convertir en realidad. Y lo otro, pues ya lo dije anoche. Muchas gracias a todos. La verdad que gracias a los que nos queremos mucho, porque es recíproco, es amor en doble sentido, es el amor, con amor se paga. Muchas gracias, así. Ya saben a quiénes me dirijo, a quiénes les estoy diciendo, de todo corazón, así, sincero. Ese es el amor que me hace aguantar, resistir y no doblegarme. Eso es lo que me da la fortaleza. Pero amor a todos, yo no odio. No quiero odiar a nadie. Tengo, por eso digo, adversarios, no enemigos. Imagínense, odiar es lo más vil que puede haber. Es contrario a todos los sentimientos humanos. Eso no da felicidad. Decía Tolstoy, solo siendo bueno podemos ser felices. Y esto aplica para todos. Los adversarios, que no se lo tomen tan a pecho. Y sí, que nos defendamos. Un día voy a traer aquí cómo eran las polémicas de periodistas liberales y conservadores. También el ingenio de las dos partes. Pero pues era un debate de buen nivel, sin odios, y eso es lo que tenemos que seguir procurando. Y yo voy a estar sirviendo hasta septiembre. Muchos también confundidos que no me conocen, pensando de que con esto ya lo que seguía era la reelección. Yo soy un hombre de principios, de ideales. Yo lo que quiero es terminar en septiembre. Necesito apurarme, todos apurarnos, para no dejar obras inconclusas y para consolidar el proceso de transformación, y sobre todo lo que tiene que ver con la revolución de las conciencias, porque eso es lo más cercano a lo irreversible. Las cosas materiales las pueden cambiar, pero ¿cómo se cambia la mentalidad de un pueblo? Eso no es fácil. E incluso la Constitución, aún necesitando 2/3 partes, se puede lograr. Se puede lograr que haya retrocesos con las 2/3 partes, pero la mentalidad del pueblo, eso no va a cambiar. Eso va a continuar como hasta ahora y se va a ir consolidando, se va a ir fortaleciendo. Entonces vamos muy bien y yo les invito para mañana en el informe. Vamos a dar a conocer cómo vamos en economía, cómo van las obras, cómo vamos en empleo, cómo vamos en los programas de bienestar, cómo vamos en el problema de la inseguridad, de la violencia, qué estamos haciendo. Es un informe de cómo va el país, cómo nos vamos recuperando, afortunadamente ya saliendo de la pandemia, cómo estamos enfrentando la nueva crisis económica que se produjo con la invasión de Rusia a Ucrania, la guerra de Rusia y Ucrania, qué estamos haciendo para que se controle la inflación, que no haya carestía, que no haya pobreza, que se frene el empobrecimiento del pueblo y que al contrario, que vaya avanzando. Todo eso lo vamos a tratar mañana. ¿Sí les parece? Finalmente, presidente, antes de la inauguración del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, pues no tuve la suerte de poder hacer esta pregunta sobre el tema. Le pido me responda esta pregunta como comandante supremo de las Fuerzas Armadas. Le recuerdo las palabras que usted denunció hace algunos años, dichas por el general Felipe Ángeles. La política no es un fin, la revolución no es un fin. Son medios para hacer hombres a los hombres. Nada es más sagrado excepto el hombre. Presidente, a 3 semanas de la inauguración del Aeropuerto Internacional,
Sin dudas, el Ejército Mexicano, la Armada de México y la Guardia Nacional han mostrado cumplir con su labor y su fuerza militar a favor del pueblo. La pregunta es, presidente, ¿cree usted que tenemos un ejército de guerra que reprime o tenemos un ejército de paz? ¿Está usted satisfecho o agradecido o simplemente está conforme con el actuar de estos hombres y mujeres? Es un ejército de paz, es un ejército que construye en bien del pueblo y de la nación. Son soldados, son marinos que surgen del pueblo, son marinos, son soldados, es pueblo uniformado. Son dos instituciones fundamentales, lo dije, en las Islas Marías, porque todo ese complejo va a estar a cargo de la Secretaría de Marina. Esa Secretaría y la Secretaría de la Defensa Nacional me han ayudado mucho, son pilares del Estado mexicano y son dos instituciones fundamentales. La verdad, no hubiésemos podido avanzar sin ellos. Si esas dos instituciones no se hubiesen conservado como están, desde luego las obligaron en otros tiempos, ¿no?, a tomar decisiones incorrectas, pero se defendieron para mantener su origen revolucionario, para mantener principios de lealtad al pueblo, de lealtad a México, de lealtad a las instituciones, y nos encontramos con eso y es una nueva etapa y nos están ayudando mucho, porque si no estaríamos avanzando en las obras. ¿Cómo hacemos el aeropuerto? ¿Cómo terminamos el Tren Maya? ¿Cómo terminamos el proyecto del Istmo? ¿Cómo hacemos distritos de riego? ¿Cómo hacemos las sucursales del Banco del Bienestar? ¿Cómo hacemos los cuarteles de la Guardia Nacional? Eso en la parte constructiva, pero en lo social, imagínense el apoyo que significó la distribución de todas las vacunas para proteger a nuestro pueblo. ¿Cuántas horas de vuelo? ¿Cuántos recursos utilizados? La logística, porque no cualquiera puede definir una logística y llevar a cabo un plan de distribución nacional para que lleguen las vacunas hasta los pueblos más apartados. El que nos hayan ayudado a terminar hospitales que habían quedado inconclusos, a equiparlos, todo el personal médico de Marina, todo el personal médico de la Secretaría de la Defensa. Agréguenle en las inundaciones con el agua hasta el pecho, arriba de la cintura, ahí los soldados, los marinos, en siniestros, en apagar incendios, en lo que tiene que ver con la seguridad, el que se haya reformado la Constitución para que puedan ayudarnos en materia de seguridad pública. Si así es como hemos podido reducir la incidencia delictiva, con el apoyo de marinos, con el apoyo de los integrantes de las Fuerzas Armadas. La Guardia Nacional tiene más de 100,000 elementos y trabajando día y noche. Ahora con Semana Santa, hoy se vio ya el plan para darle protección a la gente que viaje. Entonces sí, es un ejército popular, no se reprime al pueblo, no hay masacres, no hay tortura. Es un ejército de paz y que está cumpliendo una misión importante en el proceso de transformación del país. Entonces vamos bastante bien y todo el gabinete está ayudando, todos nos están ayudando mucho. Por eso estoy muy contento, estamos avanzando bien y nada más es más trabajo. Ya son 2 años y medio, un poco menos los que me quedan. Sí, ahora es el tiempo porque tenemos que terminar obras, pero se puede. Ahí nos dio el ejemplo el ejército, los ingenieros militares con el aeropuerto. Y ahora ya se fueron a la península a hacerse cargo de 2 tramos y a construir el nuevo aeropuerto de Tulum. Y todo va a estar para finales del año próximo, para diciembre del año próximo. Tenemos que terminar todas las obras, pero bueno, ya les voy a informar mañana. Nos vemos entonces. Quedan las 3 compañeras pendientes. Tengo una reunión con gobernadores a las 12. Es para ver temas de salud, básicamente. Con todos los gobernadores, sí, con todos los gobernadores están convocados para el tema de salud, porque ese es un asunto que tenemos que resolver, el mejorar el sistema de salud pública en el país. Es un compromiso y lo tenemos que hacer entre todos. Entonces vamos a hablar de eso y de la última etapa así masiva de vacunación. Vamos a hablar de eso, pero nos quedan todavía muchos que no se han puesto el refuerzo y hay que seguirlos convenciendo. Estamos en una situación muy favorable, muy favorable. Desde que inició la pandemia es el mejor momento ahora, pero no debemos confiarnos. Entonces hoy vamos a dar el último jalón en lo que corresponde a vacunación masiva para estar todos tranquilos, proteger a la gente. Bueno, nos vemos.